Bueno, pues muy buenos días y muchísimas gracias por vuestra comparecencia y vuestra presencia aquí en esta convocatoria, en la que ya sabéis que tiene como objetivo el trámite que se va a dar mañana a la ley contra la violencia y la discriminación al colectivo LGTBI, a una ley que busca equiparar a las andaluzas y a los andaluces en igualdad con respecto a otras leyes que ya existen en Extremadura, en Cataluña, en Madrid, en Baleares, con respecto a lo que significa el apoyo y evitar las actitudes de discriminación en todos los ámbitos, tanto el laboral, el educativo, el sanitario, etcétera, que se produce contra las personas pertenecientes al colectivo LGTBI. Tampoco se nos escapa de que la situación de mañana es una situación original, novedosa y atípica, porque creo que es la primera vez, o estoy seguro que es la primera vez que en este Parlamento de Andalucía tenemos dos leyes con el mismo objeto, que se van a tramitar a la misma vez y por un procedimiento de debate conjunto. Creemos incluso de que es incluso novedoso en todo el panorama institucional, en cualquier ámbito parlamentario en España. Y ante eso creo que estamos, por lo menos, haciendo un poquito de historia curiosa. La descripción de por qué nosotros nos mantenemos y creemos que es la mejor ley posible ahora mismo para las personas del colectivo LGTBI y para todas las personas que amen la libertad, que amen la emancipación y que verdaderamente quieren una sociedad más justa, es que nuestra ley, sobre todo, tiene el consenso y ha sido redactada y trabajada por los colectivos LGTBI con implantación en toda Andalucía, que se quisieron sumar al trabajo y a la redacción de la ley. Fue un trabajo que ejecutamos durante muchos meses y fruto del consenso de diferentes colectivos, además con diferentes características, pues creemos que es un valor añadido a lo que es la ley. Es decir, no solamente estamos haciendo una ley que parte directamente de la sociedad civil y no de ningún grupo político, sino que al mismo tiempo los trabajos se realizaron en una perfecta comunión de lo que debe de ser interpretar el interés de los diferentes colectivos en el desarrollo legislativo para evitar exactamente esas situaciones de discriminación y de violencia que se produzcan en Andalucía. En segundo lugar, es una ley que es integral, que afecta a todos los colectivos y a todas las personas en donde se producen habitualmente. Tenemos que recordar que Andalucía es el lugar donde más denuncias, donde más ataques al colectivo LGTBI se producen, y se producen en todos los ámbitos. En el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito sanitario, en todos los ámbitos. Y con la integralidad de esta ley lo que pretendimos es precisamente abordar esa realidad que vivimos en Andalucía con respecto a la discriminación que sufre el colectivo LGTBI. Y en tercer lugar, creemos que es una ley que, aparte de tener esas dos virtudes, presenta un equilibrio necesario en lo que ha sido el desarrollo y las peticiones de cómo se ha ido evolucionando la lucha que se ha ido implementando en todo el Estado con respecto a lo que es los derechos de las personas del colectivo LGTBI. Y para eso lo que hemos es llenado, como la propia informe de los letrados dicen a la ley, a ambas leyes, que la hemos llenado de concreción, en donde intentamos por todos los medios que no se deje, como en algunos casos parece que después se olvidan, a un desarrollo posterior el que precisamente las personas disfruten de todos los parabienes en el tiempo concreto y en su justa medida ya desde el momento del inicio de esta aprobación de la ley y no tenga que esperar a desarrollos reglamentarios ulteriores. Creemos que eso es fundamentalmente las tres valores por las cuales creemos que nuestra ley tiene que ser tomada unánimemente en consideración por todos los grupos parlamentarios. No entenderíamos que una ley
elaborada con el consenso, con la aceptación y con el trabajo de todos y cada uno de los colectivos que han estado trabajando en esa ley, porque es la ley de los colectivos, no es la ley de Podemos, sea rechazada y no sea aprobada por unanimidad, su toma en consideración el próximo miércoles, mañana, durante el debate de toma en consideración de ambas leyes. Y ya sin más, y esperando vuestras preguntas, le paso la palabra a Gonzalo de la Hera, portavoz de Arcoiris, para que dé también su valoración de nuestra ley. ¿Tampoco? Muchas gracias. Buenos días, soy Gonzalo de la Hera, portavoz de la Asociación Arcoiris. Y bueno, no dejo de entrar en mi sorpresa que en último momento y en tiempo de descuento se presentó una segunda ley y no llegaría a comprender ni yo ni las asociaciones que hemos estado trabajando en esta ley cómo se pueden llegar a tener en el Parlamento dos leyes sin que en una de ellas hayamos opinado, trabajado o colaborado en su redacción, siendo directamente el colectivo al que se le aplica un articulado tan importante. Hay grandes diferencias entre ambas, luego si queréis podremos matizar algunas, y una gran preocupación por parte de nuestra asociación, ¿no? Y de otras muchas con las cuales mantenemos contacto. Hoy nos hemos dirigido a los grupos a través de una carta conjunta, las 6 asociaciones, porque el fin de ambas propuestas, que reconocemos el compromiso de la otra ley, el fin de ambas propuestas será mejorar la sociedad andaluza, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo, pero lo que buscamos y lo que queremos evidentemente es una sola ley, recoger las mejores iniciativas de ambas, y nuestro proyecto siempre ha estado, el nuestro, el de las asociaciones, que Podemos ha sido una herramienta, como podía haberlo sido el Partido Popular, el cual se siente muy cómodo con esta ley que hemos elaborado las asociaciones. Acabo de encontrarme con el compañero Juanma Moreno y nos transmite con un largo abrazo, ánimo y lucha, y que nos hagamos escuchar y que se nos escuche en todos los rincones. Nuestra ley está legitimada porque la hemos escrito nosotros. No hemos dejado un cabo, y si me siento orgulloso de la ley en la que he participado es porque no es una ley represora ni castigadora, ni busca grandes sanciones económicas a aquellas personas que no creen en el derecho. Nuestra ley se vuelca en formar, en educar, en los colegios, en los institutos, en iniciativas, en el Consejo LGTBI, en el Observatorio contra la Violencia LGTBI, articulándolo y lo más importante, dándole libertad e independencia. No queremos ningún órgano dependiente de, ni que el presidente de ese órgano sea puesto a dedo por X, por ningún parlamentario, ni diputado, ni consejero, por nadie. Queremos que el presidente y el que nos representa sea elegido por los colectivos, que tenga la voz de los colectivos, y eso es lo que hemos hecho. Trabajar muchísimo durante 6, 8 meses, volcando iniciativas, volcando propuestas y volcando eso, el sentir de los demás. Y luego nos ha llamado tremendamente la atención el lenguaje obsoleto de la otra propuesta, en la cual valoramos, aceptamos y queremos trabajar también ese texto. Pero es un lenguaje obsoleto, y como colectivo LGTBI, y en el cual hemos estado en una mesa redonda hablando y trabajando muchísimo en esa ley, hemos visto que en las dos son antagónicas, aun hablando de lo mismo, ¿no? En lo que es en referencia a la transexualidad, a su mundo, a su derecho, en cómo queremos una sociedad más justa, no, se queda un poquito corta. Y aquí mi compañera Mar es la que se expresará y se versará un poquito más sobre esto, porque ella es Mar Cambronell, no necesita más presentación que su nombre, y su lucha es épica. Mar, por favor. Bueno, buenos días
a todos los medios por estar aquí hoy en esta rueda de prensa convocada. Como no, de nuevo dar las gracias a Podemos como herramienta política que ha facilitado que los colectivos lleguemos a un consenso sin precedentes en Andalucía. Ha sido algo histórico, pero además, cuando hablamos muchas veces las palabras carecen de sentido cuando, si expulgamos en su interior, quedan vacías. Cuando hablamos de integral, verdaderamente la ley que hemos hecho los colectivos es integral. ¿Y por qué es integral? Porque damos una respuesta integral a todas las realidades y porque además cada letra que compone ese vocablo LGTBI hemos tenido la palabra para aportar y llenarla de contenido. Así ha sido y de ello me honra, porque muchísimas veces otro tipo de leyes donde las personas transexuales no tenemos voz para hablar cuáles son nuestras necesidades a nivel educativo, a nivel sanitario, a nivel de empleo, quedan ignoradas nuestra realidad y nuestras demandas para que verdaderamente sea integral o transversal. Eso es muy importante. Pero también, como ha dicho el compañero Gonzalo, la ley registrada por el Partido Socialista tiene un lenguaje, yo no diría obsoleto, no solamente es obsoleto, es excluyente, excluye a las personas transexuales en su lenguaje, sigue con ese tic ya caduco y obsoleto, hablando de diversidad afectivo-sexual, cuando la diversidad afectivo-sexual se refiere a la orientación y dejando la identidad de un lado. Hoy el lenguaje más excluyente y el que hemos utilizado en la anterior ley parece que no tiene importancia, pero la tiene. Es la diversidad sexogenérica, porque ese vocablo y esa palabra incluye, a veces, aunque no creamos, la palabra es un vehículo de comunicación y es muy importante. Vale para luchar contra la discriminación o vale para perpetuar la discriminación si se usa incorrectamente. Solamente decir que la ley del que ha registrado el Partido Socialista desde nuestro colectivo, desde la Asociación de Transexuales de Andalucía, pionera e impulsora de la ley de transexualidad que situó a España a la vanguardia de España y de Europa, tenemos que criticar dos cosas. Criticar las formas. La forma es porque se ha ignorado a parte de colectivos muy importantes de Andalucía. Y segundo, en que los contenidos menoscaban derechos con respecto a la otra. Yo creo que una ley necesita de dos patas muy importantes para que sea una ley. Primero, que sea legal, pero después también muy importante que sea legítima, que la legitime el colectivo social al que va dirigida o del que va a ser beneficiaria de la misma. En ese sentido, la única ley legitimada, porque la hemos trabajado nosotros, es la ley que se registra el 25 de julio. La registra Podemos, pero nosotros la llamamos la ley de los colectivos. Ese es el nombre que tiene esa ley, la ley de los colectivos. Y la ley de los colectivos es una ley integral de un amplio consenso y legítima. Por lo tanto, nos parece que no me cabe la menor duda que hay una gran sensibilidad en todos los grupos políticos por acabar con esta lacra social que es el odio y la fobia hacia cualquier fragmento de este vocablo LGTBI. Yo creo que todos, Partido Popular, Ciudadanos, PSOE, pero no entendemos de verdad si habiendo ya una ley registrada y en el periodo de enmienda cualquier grupo puede aportar sus enmiendas para mejorarla, ¿por qué confundir a la opinión pública con dos leyes que parece ser que persiguen el mismo destino cuando una se hace a espalda del colectivo y menoscaba derechos y la otra es la que hemos hecho los colectivos? Desde aquí hago un llamamiento en dos direcciones. Primero, a todos los grupos políticos que me consta que quieren acabar con esta lacra, a que mañana apoyen unánimemente la ley de los colectivos.
a que la apoyen. Queremos una ley de consenso, como fue la ley de transexualidad, donde todos los partidos políticos hicieron un ejercicio de responsabilidad y sus diferencias ideológicas y partidistas las dejaron al lado para poner en valor los derechos humanos de un colectivo que necesita de esta ley. El Ministerio del Interior ha situado siempre a Andalucía en los últimos años como la comunidad donde más delitos por cuestión de orientación e identidad suceden. Y después desde Andalucía tenemos a la cabeza a Sevilla y a Cádiz. Yo creo que esta ley clama su necesidad. Yo creo que después de que hemos conseguido en España avanzar en derechos que nos equiparan en igualdad a gays, lesbianas y transexuales, con la ley de matrimonio igualitario, con la ley, con las distintas leyes autonómicas de transexualidad. Nosotros también necesitamos una ley que nos proteja de la discriminación, como ha dicho el compañero, con las dos herramientas posibles, con una ley sancionadora que disuada del delito, pero también, sobre todo, con la herramienta más fundamental, que es la educación. Y en la educación también hay grandes carencias en la ley que ha presentado el Partido Socialista. Nosotros concretamos, por eso es una ley de concreción, concretamos que los contenidos que tienen que impartirse en colegios públicos y concertados en ningún momento podrá contravenir o menoscabar los derechos de las personas gay, lesbianas, transexuales y bisexuales. Eso tiene que estar recogido en los contenidos curriculares, porque si no, no vamos a hacer un mundo mejor, un mundo más inclusivo. No queremos que la gente nos respete por miedo a las sanciones. Queremos que nos respeten desde el raciocinio, desde que la gente entienda que en este mundo todas y todas cabemos, que en este mundo la diversidad no es sinónimo de diferencia, sino de enriquecimiento, que todos y todas ganamos cuanto más diversa sea la sociedad. Y esta ley es la ley que viene a garantizar eso y a protegernos de esa discriminación. Por lo tanto, desde aquí, al Partido Socialista, a Ciudadanos, a Podemos, a Izquierda Unida y al Partido Popular, le pedimos que mañana, que vamos a estar presentes en ese pleno, cuando nos miren a la cara, aprueben la ley que los colectivos hemos registrado el 25 de julio. Desde antes del registro de la ley, ya los diferentes grupos políticos, los diferentes grupos parlamentarios tenían en su poder la ley y la intención por parte de Podemos de cumplir los objetivos que tenían también los colectivos con esta ley, que no solamente que se apruebe la ley, sino que esta ley tenga el consenso de todos los grupos y de que se apruebe por unanimidad. Y por eso lo pusimos desde antes de su registro en conocimiento de todos los grupos. Con todos los grupos, con todos los portavoces, hemos tenido conversaciones acerca de cuál es cómo deben de seguir los derroteros, o cómo de nuestra expresando la intención que teníamos con esta ley y con todos los y la intención que también tenían los colectivos. Con la única que esa conversación no tuvo lugar y después nos encontramos con la sorpresa de que habían registrado una ley fue con el Grupo Parlamentario Socialista, a pesar de nuestros intentos de intentar tener una conversación con el Grupo Socialista después del registro de la ley y antes incluso de ese momento del registro. Entonces, la respuesta ante nuestra iniciativa y a nuestros intentos de consenso, nuestros intentos de que fuésemos todos a una, la respuesta por parte de todos los grupos fue bastante positiva, excepto en el momento en el que el Partido Socialista presentó su propia ley. Ya digo que a nosotros nos sorprendió porque lo normal, y más contemplando lo que numéricamente tenemos en este Parlamento, en el trámite de enmiendas se puede cambiar mucho si no le gustaban, ¿no? Entonces, esa es la realidad que tenemos en el Parlamento. Pero no quiero dejar de comentaros que nuestra intención fundamental es seguir los objetivos que tienen todos los colectivos de que esta ley no solamente mañana
tenga su toma en consideración por parte de la totalidad de los grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía, sino que se apruebe por un consenso que sea fruto del diálogo entre todos los grupos parlamentarios y, por supuesto, que sea fruto también del diálogo y del trabajo que se ha venido realizando desde hace muchos meses con los diferentes colectivos con los que hemos estado trabajando y al cual creo que este Parlamento se debe a la sociedad que lo ha puesto como representantes suyos en este Parlamento y dar respuesta ante las necesidades que esas personas pues tienen en su vida diaria. ¿Cómo va a ser la mecánica? ¿Cómo se va a ver? ¿Primero una y después otra? Debate conjunto. Es decir, se va a proceder que todo como si hubiese una única ley, pero tendremos que hablar de las dos leyes. ¿Entiendes? Entonces, para nosotros es curioso, ya como he dicho anteriormente, todo el proceso es novedoso. Es novedoso que cuando habiendo una ley registrada con un objeto se presente otra. Es novedoso el procedimiento el cual mañana vamos a tener durante ese proceder. Y creo que lo más lógico y lo más coherente, y conociendo los objetivos y el talante de los diferentes colectivos que han elaborado esta ley con la asistencia del grupo de Podemos y con el trabajo también del grupo de multitud de personas dentro del grupo parlamentario, no solamente personas con cargo público, sino también los trabajadores y trabajadoras, los asesores y asesoras de nuestro grupo parlamentario, que no haya ninguna dificultad para que mañana pasen las que tengan que pasar, que pasen las dos leyes, siendo necesario, y que después en el trámite de comisión aquello se reduzca y sea fruto de una ley única que los 5 grupos políticos y los colectivos avalen en su totalidad. Y creo que sería el triunfo de la democracia y el triunfo de que una nueva comunión entre la sociedad y sus representantes se ha puesto en marcha y que verdaderamente somos útiles para la sociedad luchando por objetivos concretos. Sí, yo quería Yanni, me perdona, yo quería hacer una puntualización y yo quería, en esa llamada al consenso, en esa llamada a la responsabilidad política, en esa llamada a escuchar a la sociedad, no acabo de entender por qué nuestros derechos siguen siendo munición para mercadear o para bombardear o para confrontar políticamente. Me parece pueril que se utilicen los derechos del colectivo LGTBI para confrontaciones políticas. Yo creo que esto exige de la responsabilidad que clama las estadísticas que he dicho anteriormente, que sitúa el Ministerio del Interior de Andalucía como el foco donde más delitos por identidad y orientación suceden, para aparcar las diferencias políticas y no entrar en una confrontación donde seamos los colectivos precisamente los que perdamos capacidad de voz y los que perdamos capacidad a la hora de tener un marco que garantice nuestros derechos y la discriminación. Sí, me gustaría saber cuáles son, según su criterio, las diferencias entre la ley que ha planteado el Partido Socialista y la que ha planteado Podemos. Para nosotros la primera diferencia son en los órganos de participación. Nosotros queremos que nuestra ley no solamente sea participada desde origen, que sea fruto, sino que posteriormente el seguimiento, evaluación y la decisión de las orientaciones que tiene que tener esta ley también sean participadas por los colectivos. Entonces establecemos unos órganos de participación y de decisión en donde los colectivos estén presentes y, como se ha dicho anteriormente, sean fruto de la decisión de los colectivos y no interpuestos a través de la mediación del Gobierno. Esa es la primera ley. La segunda es precisamente la integralidad de la ley, es decir, los aspectos que recoge nuestra ley pues son más extensos que lo que recoge otra ley y encima son más concretos. Tienen exactamente muchísimo, como ya he dicho anteriormente, muchísimo ya desarrollo que verdaderamente hace una ley que es útil desde el mismo día siguiente en el cual se apruebe, independientemente de los ulteriores desarrollos reglamentarios. Entonces, esa es la segunda ley. Y la tercera, y dejando incluso el lenguaje aparte, que ya tanto Gonzalo como Mar han hablado, que verdaderamente es una cuestión también formal, pero también tenemos que hacer ver es que hay un olvido
que además ha sido muy sensible, recibido de manera muy sensible por todos los colectivos que han participado en la ley y que han llegado a un consenso amplio donde verdaderamente ha habido una discusión muy rica y unas propuestas muy ricas, el olvido de un colectivo tan importante como el colectivo trans. La transexualidad en la ley presentada en septiembre por el Partido Socialista queda al margen. Entonces no es un colectivo que afecte al colectivo LGTBI. La T se cae de esa... Sí, para nosotros es una vergüenza y una indignación cuando en una parte del texto de la ley presentada por el Partido Socialista, y lo recuerdo porque me impactó, cuando dice que el Instituto de la Mujer velará por los derechos de las mujeres lesbianas y bisexuales. No existimos las mujeres transexuales, nos borran del texto. Nos parece que ya nace una ley que pretende no discriminar, discriminando. Bien, en cuanto a las sanciones, ¿nos puede explicar un poco cómo van y qué se sancionan y quién vigila que se cumpla o no se cumpla la ley? No sé si es un órgano quien lo conforma, ese órgano, aparte de los colectivos. Pues evidentemente ahí tenemos unos órganos, el órgano de participación, los diferentes órganos que están ahí puestos, en donde verdaderamente velarán por el cumplimiento de la ley, donde verán todo el proceso sancionador. Todo eso tiene un desarrollo ulterior por los mismos procedimientos que se desarrollan cualquier otro tipo de sanción administrativa con respecto a cualquier otro tipo de discriminación. Está completamente claro que la Junta de Andalucía tiene las herramientas adecuadas en Hacienda, en la justicia, en todos esos procedimientos para verdaderamente establecer el mecanismo sancionador. Lo que se debe de velar es porque si existe una denuncia, por poner un caso en el ámbito laboral, para una discriminación, no solamente actúa la Inspección de Trabajo o actúen los tribunales, sino que también al mismo tiempo actúe la Administración velando por precisamente que no se evite esa discriminación e imponiendo las sanciones que administrativamente se ponen. Es el mecanismo administrativo habitual que se establece. Gonzalo, me parece a mí que lo puede explicar, porque ya digo, la ley es una ley de los colectivos en donde el espíritu que buscamos en la ley que se ha elaborado con los colectivos y que hemos elaborado nosotros, busca educar, no busca castigar, no buscamos sancionar, ni buscamos grandes multas ni grandes sanciones, no. Nuestro objetivo no está en la sociedad de hoy, nuestro objetivo está en la sociedad de mañana. Yo no quiero hoy enmendar al señor que está y le tira una piedra al gay del pueblo, no. Yo quiero educar a los niños del pueblo para que el día de mañana no tiren piedra a los gays. Es una ley de la cual, después de haberme reunido con Juanma Moreno y Esperanza Oña, y que te digan que se sienten cómodos y que si pudieran se suscribirían a la ley y le pondrían el sello junto a la de Podemos y el PP, porque el texto no es un texto que busca una revancha, no buscamos una revancha histórica, buscamos hacer camino, buscamos la libertad, buscamos, no entiendo una Andalucía que no entre en este sentido. Y sobre la ley del Partido Socialista, yo decirle al Partido Socialista que yo ya soy zapatero, yo ya soy cerolo, yo ya soy viudo, yo me quedé viudo hace 10 años gracias a sus leyes. El colectivo no tenemos más nada que agradecerle. Si somos hoy una pieza fundamental y estamos en plenitud de derechos es gracias a ellos. Pues ese es el espíritu que quiero que recojan el espíritu de ZP y de Cerolo. Eso es lo único que me hace falta, que le pongan la tinta rosa a su ley. Si es que ya nos tenían ganado. Si no hay nadie del colectivo en España que sea capaz de decir que al Partido Socialista no le debemos algo. Al Partido Socialista se lo debemos todo y se lo hemos ido debiendo todo. Pues esto es lo que queremos. Queremos todo ese PSOE dentro de esta ley. Y queremos todos los colectivos dentro de las leyes que se vayan a hacer en este tema. ¿Alguien puede imaginar una ley de la violencia de la mujer sin las mujeres presentes desarrollándola? ¿Alguien puede hablar de una ley? ¿Alguien podría hablar del concordato sin llamar al obispo? Y luego en nuestra iniciativa
buscamos tener los menos coladeros posibles. Se habla de convocar o que formen parte del Consejo LGTBI expertos. El Papa Francisco, porque haya dicho en su momento que él no es nadie para juzgarme, no lo hace experto para estar sentado junto a mí en una mesa LGTBI. No, ni a Francisco ni ningún obispo. Que ellos opinen en los domingos en su misa y estén respaldados no le acredita hablar sobre los temas LGTBI. Y expertos, ¿quién más experto que quien ha corrido delante de los grises? ¿Quién más experto que el que ha sufrido la violencia doméstica por quedarse viudo y tener que cerrar su casa corriendo? ¿Y qué más experto que las asociaciones LGTBI que recogen a los niños que sufren bullying y acoso en sus colegios? Esos son lo que nosotros llamamos expertos. Desde un cocinero a un compañero que friega suelo, a un jardinero o un abogado, pero que forman y se estructuran dentro del asociacionismo para poder hablar y poder, en este caso, legislar. Porque esta ley es para evitar, no que nos persigan a nosotros, que a mí ya me han perseguido, es para evitar que persigan a mis hijos y para que tu hijo se críe junto al mío en plena libertad y derecho. Nosotros a esta altura llegamos dolidos, llegamos resentidos y llegamos emocionados, porque vemos que en el último momento con nuestros derechos se va a jugar una baraja de cartas. Y mi derecho no es un juego. El derecho de mis hijos lo voy a defender con dientes. Y quien me conozca sabrá que voy a estar junto a mar resistiendo tierra, mar y aire. Porque no es hoy, es el mañana. Sí, El también PSOE con respecto a la transexualidad ocurre lo mismo. Nosotros no es porque entremos en un discurso, digamos, victimista. Ya lo ha dicho Europa desde el año 89. Somos el colectivo más vulnerable a nivel mundial. Andalucía la situó, reitero, a la cabeza de España y Europa con esa ley trans aprobada en 2014. Pero ¿por qué en esta ley se nos excluye? Cuando en esta ley también tiene que garantizar lo que ha dicho Gonzalo, que esa niña del colegio San Patricio que tuvo que irse sin que ese colegio fuera sancionado, eso no ocurra de nuevo. Y que a ese chico que le dieron una paliza en Granada y le dejaron la cara amoratada y sin poder andar 5 o 6 días, sus autores no queden impunes. O cuando los medios de comunicación pública también vejan a las personas LGTBI. Sobre todo estamos muy acostumbrados, más que nada, a las mujeres transexuales, que nos tratan por un sexo, que nos siguen después de una agresión o después de un asesinato, nos siguen maltratando y agrediendo, no reconociendo nuestra verdadera identidad y tratándonos masculinos. No reconocer la identidad de las personas transexuales también es violencia de género. Y esto no está en esta ley, sin embargo sí está en la otra ley que nosotros hemos elaborado todos los colectivos, porque como he dicho anteriormente, hemos tenido la oportunidad, cada letra, de ser activa, cada letra de tener al compañero enfrente, dándole consenso a tus propuestas, reconociendo que solamente las personas transexuales podíamos aportar lo mejor para esa ley. Lo mismo que las familias, solamente las familias podrían aportar lo mejor para la familia. O las lesbianas, lo mejor para su realidad. Y los gays, lo mejor para su realidad. Es una ley que ha sido un puzzle que cada pieza ha formado una parte importante para que ese puzzle. Y me nos parece que si no, mañana, que nos tendrán que mirar a la cara todos los grupos, veremos si verdaderamente están a favor de los derechos de las personas transexuales o siguen, como dice Gonzalo, jugando a la baraja partidista de a ver quién se cuelga la medalla. ¿El PSOE se reúne ahora con otros colectivos? ¿A sus organizaciones las ha consultado en algún momento en la elaboración de su proyecto? A Arcoiris no. Y a ATA tampoco. Nosotros tenemos citada esta tarde una reunión, pero nos parece una reunión a posteriori, una reunión, me parece, porque saben que tenemos convocada hoy una reunión, pero nos parece un gran desprecio, fíjense, no a Gonzalo, no a Marc Ambroyé, sino a lo que representamos. Al colectivo transexual se le ha dado una espalda en toda Andalucía, al no tener la voz de ellos en esa ley que han propuesto, sin consultar
con la mayoría de colectivos que tenemos una presencia activa en esta sociedad y que estamos cambiando la sociedad andaluza a pasos de gigante. Parece impensable que hace 5 o 6 años atrás los institutos se respetara la identidad de los menores. Eso ha sido no solamente porque un parlamento haya aprobado por unanimidad, sino porque ha habido una asociación que ha exigido a este parlamento esa ley, porque ha puesto sobre la mesa una realidad. Me parece que, de nuevo, no seguir la misma dinámica de escuchar a las personas para que la ley sea legítima, no solamente legal. Por lo tanto, lo mismo me reitero, mañana que nos miren a la cara antes de votar. Y nos parece, además, esto de mezclar las dos leyes, confundir a la gente. Ya hay una ley que es una ley legítima porque ha sido elaborada por los colectivos. Si usted tiene buenas intenciones, mejórela en el periodo de enmienda, que el colectivo lo vamos a aplaudir. Y para terminar, ¿no? Si queréis, verás que no es nada. Es que cuando nos encontramos ante esta ley y creemos que en esta sociedad todavía no nos hace falta porque es un tema que ya hemos superado, nos encontramos con la noticia de que un gran centro comercial a nivel nacional retira un anuncio en el que salen, un anuncio, por cierto, precioso, de 2 padres envolviendo un libro de texto con 2 niñas que hacen un chiste picaraz sobre sus padres y su torpeza a la hora de envolver el libro. Este gran centro comercial retira ese anuncio por la denuncia o la presión de algunas asociaciones de un corte más conservador. Ese centro comercial está en su pleno derecho. Bien ponga por una excusa de que se le han caducado los derechos de la canción, bien ponga porque no le gusta, está en su pleno y legítimo derecho. Pero nuestro colectivo sufre ataques diarios, hoy. Y yo no me centro en el hoy. A mí mañana saldrán y me partirán la cara y me volveré a levantar con la misma fuerza al día siguiente. Lo que quiero es que no se la partan a mi hijo. Eso es lo que lucho. Para que mañana no me la partan a mí, bueno, yo todavía tengo que luchar con los de mi generación, que en el Parlamento se nota. Donde no quiero es que hereden lo que yo he pasado, ni que hereden lo que me ha pasado. Y esa es nuestra propuesta, unir las dos leyes. Unirlas para enriquecerlas. La nuestra va súper trabajada. Los artículos los hemos desarrollado hasta el aburrimiento. Hemos contrastado con todas las asociaciones, que dentro de todos los grupos de la mesa que hemos estado, todas las asociaciones, hay asociaciones del Partido Socialista que sabía perfectamente en lo que estábamos trabajando desde hace ya 8 meses. Y yo sé que ellos llevaban trabajando desde hace 2 años en una ley como esta, pero la consideraban menor. Y al considerarla menor, me falta el respeto. Y aquí nuestra compañera Mar empezó a tomar la iniciativa y tomó la iniciativa y evidentemente me tengo que sumar porque a la sociedad de hoy en Andalucía, y que puedo decir que esta ley es innovadora por encima de la catalana, por encima de la de Murcia, por encima de la de Madrid, porque para eso nos hemos reunido los colectivos durante meses a leernos todas las leyes y a ver lo que hacía falta a cada colectivo. Es que no es una ley de Podemos, lo siento mucho. No ha sido de ellos. Es que no ha sido de ellos. Y mi sorpresa que se sume el Partido Socialista, gracias. No puedo decirle otra cosa. Al Partido Socialista siempre le voy a tener que dar las gracias. Aquí ha patinado. Estamos a tiempo. Yo conozco con quién estoy tratando enfrente. Estoy tratando con el partido de Zapatero y de Cerolo. Si algo tienen y algo les queda, estoy seguro, y esta tarde me reúno con ellos y así se lo transmitiré. Estoy seguro que vamos a llegar a una gran ley, que no es lo que no espero menos de ellos. Vamos a llegar a una gran ley juntos, porque ya ha nacido una gran ley, porque nos hemos tirado 8 meses trabajando gratis para nosotros, para vosotros, para todos.